Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios. Especialmente en este año 2023, que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. En esta oportunidad hablaremos del tema denominado El creyente debe tratar a Dios con reverencia. Y su lectura bíblica se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 24, versículos del 10 al 16, y que dice: En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare en nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Dejo con ustedes también el texto áureo para esta oportunidad, que está ubicado en San Marcos, capítulo 3, versículos del 28 al 29, y que dice así: De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Amado en el Señor Jesucristo, deseo iniciar este tema con el nombre El creyente debe tratar a Dios con reverencia. Un estudio que tiene relación directa del libro de Levítico con el Evangelio de Jesucristo, desglosado en 3 subtítulos o escalones denominados: El creyente debe tratar a Dios con reverencia. Segundo, el testigo público sentencia al blasfemo. Y por último, el creyente no debe hablar mal y despectivamente de Dios. En estos versículos bíblicos apunta a la indicación dada de Yahweh a Moisés antes de bajar del monte de Sinaí por segunda vez. Instrucciones acerca de la fiesta a su nombre, de ubicar mandamientos en el tabernáculo y de la mantención de los inmobiliarios del lugar santo o de la tienda de reunión. Era la preocupación de Dios que se hiciese a la forma y perfección dada, de modo que sus leyes fuesen respetadas acerca de la prolijidad y pureza de los mismos sacerdotes en la ceremonia, como hacía también a su pueblo en las diferentes fiestas. Hoy, por medio de la gracia redentora, el creyente verdadero será guiado por el Espíritu Santo para mantenerse vigente en la santidad y justicia, para ser levantado al evento glorioso del arrebatamiento.
A su vez, deseando a todas personas que no escuchen puedan tener la experiencia del nuevo nacimiento o la conversión del alma, para percibir el pensamiento de Yahweh y atender a los mandatos espirituales del gobierno reino de Dios, con el fin de vivir un estilo de vida en santidad o purificación. Sugiero que anote la referencia para una mayor comprensión y pueda compartir con su amigo de milicia o un nuevo creyente para que sea este el medio de evangelización, dejando el corazón a la disposición del poder del Espíritu Santo. Iniciaremos el estudio del título 1, denominado El hombre perverso y blasfemo y es apartado de Dios, que corresponde a los versículos 10 y 11 de este capítulo de Levítico. Leamos los versículos 10 al 11 y que dice: En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Dejo con ustedes también la siguiente referencia para un mayor estudio: Éxodo capítulo 20, versículo 7, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13, y en Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. Este pasaje específico del versículo 10 nos encontramos con un hombre, hijo de una madre israelita de la tribu de Dan, y su padre egipcio. Léase en Éxodo capítulo 2, versículo 12. Este hombre, hijo de la madre israelita, quien había salido de su tienda para reclamar su rango y lugar entre el pueblo de Israel. Este es el caso de un prosélito que había aparentemente aceptado la religión judía, de manera que en un momento dado el hijo de la mujer israelita y el hombre de Israel de la tribu de Dan se enfrentaron a pelear en el campamento por razones de no acatar las leyes dadas. La primera noción de esta disputa era de una supuesta injuria de los panes de la proposición o de la mesa, del pan, del aceite, de las ofrendas. Otros mencionan que fue el reclamo de un lugar en el campamento para darle curso a un espacio para armar su tienda en terreno en la tribu de Dan. Y este reclamo lo hacía por el derecho hereditario de su madre. En cambio, el hombre israelita reclamaba que el orden de armar las tiendas era por la genealogía o trayectoria de años como familia judía legítima. Por lo tanto, manifestaba que no tenía derecho de pedir esa solicitud siendo su padre egipcio. Fuente de la discusión y enfrentamiento entre ambos. Léase en Éxodo capítulo 21, versículo 22. El problema no es tan importante en sus discusiones, sino en el enfrentamiento con anunciar la palabra maldición, una expresión problemática que se dio en llevarse a la asamblea de los ancianos a un mero tribunal de justicia que se empleaba desde el tiempo de peregrinaje en el desierto. Proseguimos con el versículo 11, que nos permite entender la pena capital para el hombre e hijo de la mujer israelita con padre egipcio. Se presume que después de terminar el juicio se manifestó su disgusto en proferir blasfemia de las leyes que estaban rigiendo para elucidar el conflicto, leyes dadas por Yahweh para gobernar su pueblo y en los requerimientos civiles de Israel, maldiciendo no tan solo las leyes divinas, sino a los jueces que habían dictado sentencia contra su persona. Y este es el contexto, decretándolo blasfemia en nombre de Yahweh, entendiendo por haber mencionado al Señor que es un blasfemo. Este caso fue llevado a Moisés y notificarle lo sucedido y explicado, comenzando con un deseo, luego disputa y terminando en la decisión menor de justicia, habiendo pruebas de la blasfemia y maldición en vía pública. Y es aquí donde Moisés debía tomar una decisión.
Léase en Éxodo capítulo 18, versículo 22, del hijo de la madre de Selomit, israelita de la tribu de Dan, averiguando el hecho y los pormenores y verificar si este creyente había cometido irreverencia contra Dios. Hoy, en estos tiempos, cumplir las labores del servicio ceremonial al modo de Dios de la ley mosaica en un tabernáculo fue una sombra de lo actual, del tiempo de la gracia, donde el sumo sacerdote es Cristo por medio de la cruz del Calvario, la luz del mundo, el pan del cielo de su evangelio, para su pueblo redimido y limpiado y perdonado por medio del bautismo del agua y el poder del Santo Espíritu, exaltando su nombre por el amor recibido, producto de amar a su prójimo, alejándose de ser lejos de caer en ser, como dice este título, hombre perverso y blasfemo, porque sería apartado de Dios. Dejo con ustedes también una referencia en Éxodo 27, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 y en Apocalipsis 16, 21. Iniciaremos el estudio del título 2, denominado El testigo público, sentencia al blasfemo, que corresponde a los versículos del 12 al 14, y que dice: y lo pusieron en la cárcel hasta que le fue declarado por palabra de Jehová, y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Dejo con ustedes la siguiente referencia para un mayor estudio. Éxodo capítulo 18, del versículo 15 al 16. En San Juan capítulo 8, versículo 59. Y en San Juan capítulo 10, versículo 31 al 33. Prosigamos con este segundo título en los versículos del 12 al 14 y su relación con el tema principal, denominado El creyente debe tratar a Dios con reverencia. Un pasaje oportuno para estos tiempos, para promover el respeto a su Creador y al prójimo, fortaleciendo las bases de su fe, porque el pueblo de Israel debía mantener esas bases y disfrutar de una salida rápida en medio del desierto. Sin embargo, en vez de estar 40 días, estuvieron 40 años dándose vuelta porque le faltaba la fe en su libertador, y debieron aprender la obediencia a las instrucciones dadas a los sacerdotes levíticos, ordenanzas que debían acatar para realizar la ceremonia a Dios al modo establecido y de las mantenciones de los utensilios o inmobiliarios del lugar santo. Por tanto, era necesario mantener una postura o un estilo de orden sacerdotal práctico, basado en estos preceptos estudiados, donde el versículo 12 de este título 2 nos permite evaluar la tremenda labor de Moisés en tomar una decisión mientras tanto el imputado está en prisión preventiva del campamento, para que entrara a reflexionar y lograra entender la mente del Señor, sabiendo que había faltado al tercer mandamiento, que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En este caso particular, mi estimado amigo que escucha, no se había tomado ninguna sentencia o qué camino se había que pronunciar, si fuera por la sentencia de muerte directa de Dios o por medio del magistrado civil. Moisés, mientras tanto, espera un momento, debido a que el maldecir a los padres era sentencia de muerte. ¿Cuánto más hablar despectivamente del Padre o Yahweh? Léase en Éxodo capítulo 21, versículo 17, o en Levítico capítulo 20, versículo 9. No se sabía la forma, cómo era el empedramiento o un castigo más severo para ellos. Según el versículo 13, Moisés consulta a Dios en el lugar santísimo donde estaba el propiciatorio, porque era la orden de Yahweh a Moisés.
de preguntarle de cualquier duda. Y así fue, según el versículo 14, manifestando que sacara al imputado por maldecir y blasfemar fuera del campamento, demostrando que no era digno de ser miembro de la comunidad civil, llevando al lugar destinado al apedramiento o al lugar de los maleantes, que estaba fuera del campamento. Léase en Hebreo capítulo 13, versículos 2, donde los jueces, testigos, debían poner sus manos sobre la cabeza del culpable, en este caso sobre el blasfemo, demostrando que habían personas con testimonio fiel de lo sucedido y de la sentencia justa por su pecado, usando la expresión: tu sangre sea sobre tu propia cabeza y no somos castigados por tu muerte, de la cual tú mismo has sido la causa. Procedimiento a dar muerte por lo menos a los que estaban en ese lugar, demostrando al pueblo de Israel la paga del pecado, y para que evitasen caer en el mismo hecho, sabiendo que la santidad era eminente para lograr un acercamiento a su Hacedor, a Yahweh, posibilitando el servicio ceremonial con reverencia, especialmente comenzando desde la cabeza, y a su pueblo israelita, haciendo prevalecer los mandamientos y pensando en la nueva dispensación, con un evangelio perdonador por medio del bautismo en agua y el poder del Espíritu Santo y fuego proveniente del Padre, tema que abordaremos con el nombre testigo público, sentencia al blasfemo. Dejo con ustedes algunas referencias bíblicas en Éxodo capítulo 18, del versículo 15 al 16, en San Juan capítulo 8, versículo 59, y en San Juan capítulo 10, versículos 31 al 33. Iniciaremos el estudio del título 3, denominado El creyente no debe hablar mal y despectivamente de Dios, basado en los versículos 15 y 16, y que dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará, así al extranjero como al natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Dejo con ustedes las siguientes referencias para un mayor estudio: en el libro de Levítico capítulo 5 versículo 1, en Hechos capítulo 26 versículo 11 y en San Juan capítulo 10 del 34 al 36. Llegado al tercer título, para finalizar los versículos 15 al 16, relacionado con el tema principal: el creyente debe tratar a Dios con reverencia, que nos permitirá visualizar las instrucciones u ordenanzas a los sacerdotes levíticos que debían acatar para realizar la ceremonia a Dios y sus mantenciones de los utensilios o inmobiliarios del lugar santo, que era una sombra de lo venidero. Véase el versículo 15, que nos permite visualizar la ordenanza o leyes y reglas o normas para el pueblo de Israel en relación al título anterior, de blasfemar contra Dios y maldecir al prójimo, para preservar el honor al único Dios supremo, vivo y verdadero, Yahweh, distintamente que otros pueblos tengan dioses creados por los hombres o llamándoles dioses con minúscula a los demonios, que esto era grave por el primer mandamiento. Léase en Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 6, y que dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan sus mandamientos. Sabiendo, amados hermanos, que los jueces de aquel tiempo podían caer en idolatría a pesar de ser amonestados por llevar causa y dar sentencia injustamente. Por ello lo mismo podían ser llamados dioses, por ser intocables por el pueblo. Léase en Salmos capítulo 82, versículo 1, que dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y es lo más probable que el imputado haya caído en este marco de maldecir a los jueces, aunque es un pecado distinto de la blasfemia, como lo hemos manifestado o explicado en el título anterior. De manera que decir el nombre de Jehová fuese blasfemar, sino hablar mal y despectivamente del Hacedor o del Dios Supremo, Yahweh. Es por ello el título que estamos estudiando: el creyente no debe hablar mal y despectivamente de Dios. Dejo con ustedes referencias bíblicas: Levítico capítulo 5 versículo 1, en Hechos capítulo 26 versículo 11 y en San Juan capítulo 10 del versículo 34 al 36. Amado en el Señor Jesucristo, deseo terminar con una conclusión de este tema, denominado El creyente debe tratar a Dios con reverencia, basado en el libro expuesto de Levítico capítulo 24, versículos del 10 al 16, y que lo hemos desglosado en 3 escalones o subtítulos. Para ello, permítame leer el texto áureo en San Marcos capítulo 3, versículos del 28 al 29, y que dice: De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Hemos percibido en las lecciones anteriores los estudios de la lámpara, del candelabro, la mesa del pan, de la presencia, y ahora la pena de muerte para el blasfemo. Este estudio de la pena de muerte para el blasfemo o irreverente da la impresión de un sobresalto al contexto general. Sin embargo, después de haber explicado lo del aceite para la lámpara, del candelabro y el pan de la proposición o la relación con la fiesta de los tabernáculos, recomiendo que lea y estudie Números capítulo 8, versículos del 1 al 4, que habla de las instrucciones de mantenimiento de los inmobiliarios, como lo hemos dicho en los estudios anteriores del capítulo 24. La labor y relación existente sacerdotal con Dios, una forma de comunión con Dios en la tienda de reunión, el lugar santo de aquellos entonces. Diremos, en el tiempo de Jesús fue acusado de expulsar demonios en nombre de Belcebú, sin percibir que el pueblo de Israel tenía a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, presente entre ellos, pero lamentablemente desconocía la esencia del poder del Espíritu Santo. De modo que el maestro Rabí está siendo acosado por esta supuesta injuria. Lo estaban rechazando de sus obras en bien del alma, sea en el cuerpo o bien del espíritu, rechazando las dos personas importantes para el humano y en esta tierra. En primer lugar a Jesús y luego al Espíritu Santo, con su evidencia, testimonio, manifestando posturas de incredulidad que abogaba un rechazo permanente de Cristo el Señor. Además de estar resistiendo al Espíritu Santo, esta actitud era imperdonable. Esta visión nos permite visualizar el contexto del estudio en sí, de despreciar la existencia de Dios, sabiendo de los milagros o del testimonio de su poder, como el maná del cielo, de manera que el pecado imperdonable está relacionado con el creer o aceptar a Jesús como Salvador y Señor.
demostrando confesión y arrepentimiento, y luego dudar de ese mismo poder y efectividad. Esto es pecado, pero queda un pecado imperdonable, no por lo que uno puede decir, como es la palabra blasfemia, o cómo manifestarlo, sino la actitud de la vida del creyente o de su corazón, que persiste en mantener su condición de duda, al convencimiento de oponerse a la obra del Espíritu Santo en el corazón de aquel creyente y luego manifestarlo. Léase para mayor claridad en Hebreos capítulo 10 del versículo 26 al 31. Y que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Por tanto, amigos, el pecado no es una palabra o una acción, sino un estado del ser humano, un estado del corazón, donde están los sentimientos, el intelecto, la voluntad, el estado que ve el bien y lo niega, que convierte la luz en tiniebla, que puede mirar a Jesús y seguir mintiendo. Tal estado es el pecado imperdonable. Es imperdonable en este mundo, en la eternidad que es ahora o en lo que está por venir. Amigo, si usted y todo creyente debe tratar a Dios con reverencia, es lo primero. Lo invito a conocer a Cristo. Él saldrá a su camino y le dará la solución de su necesidad del alma, entendiendo que mientras estamos en esta vida, su verdad será parte de nuestra formación corporal. Es para ello debe alimentarse con el pan nutriente de la palabra del Señor. Enfrentará las pruebas de aflicción temporales y en especial cuando su espíritu se acongoja dentro de vuestro ser. Es la experiencia de muchos judíos con la ley mosaica, que comían solo los sacerdotes, alimentando su cuerpo y deseando la presencia del Ruach. En cambio, en este tiempo de la gracia, el creyente debe tratar a Dios con reverencia, para ser parte de un tabernáculo andante, legítimo, deseando que este pan divino del Verbo o de Cristo, donde Él nos enseñó, ¿no?, que una palabra pronunciada contra el Hijo del Hombre sería perdonada, pero no así una palabra pronunciada contra el Espíritu Santo, con la cual probablemente quiso decir que su forma visible había tantas cosas que contradecían la experiencia de la gente, para que pudiera, bajo la guía equivocada en sus sentimientos carnales, hablar contra aquel que había reclamado una posición real bajo la forma de un sirviente, pero que en el curso del acontecimiento no aparecería a los ojos sino a la conciencia de los hombres, y que cuando llegara a este ministerio, el misterio superior, el rechazo de su apelación colocaría al hombre en un estado imperdonable. Le sugiero que mantenga la comunión por medio del Espíritu Santo, el pan de la mesa, Jesucristo, porque la obra de la cruz del Calvario es eterna, infinita para el pecador. Por tanto, si usted, amigo, como creyente tiene a Cristo en su corazón, es porque se ha alimentado de este verdadero pan, permitiéndole fortalecer su fe en su corazón y poder avanzar. Y esta carta de San Marcos apóstol le escribe a los que necesitaban de esta
de este pan espiritual, evite negar su propia conciencia, no se encierre a sí mismo de la influencia humana, déjese purificar y su conciencia lo acercará a Dios. No se convierte en un hijo de perdición. Acuérdese que hablar en contra del Espíritu Santo es hablar en contra de la revelación suprema dada por Yahweh y Yeshua, el mismo de la cruz del Calvario. Haga un alto, porque la única forma que su alma se recupere es alimentándose de este pan espiritual, para que persevere en santidad y justicia, producto del Cordero inmolado, de modo que como creyente viva tratando a Dios con reverencia.